Ok, vamos a continuar. Para unir las dos piezas se tienen que poner en forma recta porque es lo de arriba del cuello. Al ponerlas rectas, este tejido se abre y forma un triángulo. Vamos a tejer las vueltas de repetición de la 10 a la 19 con este hilo que dejamos sin cortar en la parte derecha desde la 10 y continuamos en el lado izquierdo la vuelta 10 para terminar hasta la otra piña de acuerdo a la vuelta 10 y nos regresamos la vuelta 11 igual el lado derecho la vuelta 11. Voy a indicarles cómo vamos a empezar. Voy a poner la parte derecha, que es lo que vamos a empezar a tejer. Al lado revés el tejido se va a estar tejiendo igual como tejimos las partes separadas. Aquí terminamos la vuelta 19 del lado derecho donde no cortamos el hilo y ya saben cómo iniciar cada piña. Aquí tenemos el primer grupo de los 6 puntos altos de la vuelta 10. Estamos al lado revés del tejido. Esto es más rápido, fácil, porque se va a ir disminuyendo en este lado de arriba. Y este espacio va a darle una vista muy bonita al chal en la parte de atrás de la espalda. Las 5 cadenas. Tejemos la B de la piña. La piña va a continuar siempre igual. Por esa razón se están contando las vueltas de la misma forma que tejimos las dos partes. Las piñas a los lados van a continuar. Siete puntos, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Al lado revés vamos a tejer los lazos. Vamos a llegar hasta este espacio. Ok, hasta aquí estoy en la vuelta 10. Tenemos 14 lazos de 7 cadenas. Después de los 14 lazos de 7 cadenas, 5 cadenas. Vamos a reducir aquí el espacio, 3, 4, 5 cadenas. Y por lo regular son 7. Medio punto. Y vamos a tomar el lado contrario con medio punto en el mismo espacio. Y ahí ya disminuimos otro grupo más de cada lado. Vamos a tejer el mismo lado que tejimos aquí, 5 cadenas, medio punto y aquí continuamos con las 7 cadenas en los 14 espacios, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a terminar la vuelta, la número 10 hasta estar al final de la piña. Ok, aquí terminé la vuelta 10 de repetición. Aquí está el otro extremo de la piña. Vamos a regresar con la vuelta 11. Ya saben cómo tejer este espacio. El grupo de 5 puntos altos hasta este espacio. Y dejamos esto porque aquí vamos a hacer diferente los puntos altos en el último. Le damos la vuelta al tejido. Al lado derecho vamos a tejer esta vuelta porque estamos tejiendo los grupos de 5 puntos altos. Ok, es la vuelta 11. Aquí tengo el espacio de la piña. 14
grupos de puntos altos. Después de la cadena vamos a tejer sobre las 5 cadenas que tejimos en cada lado. Pasamos una cadena, 2 puntos altos, 1. Aquí tenemos los 2 puntos altos, medio punto doble, y deslizamos el punto en el siguiente espacio. Sin espacio de cadena, en la primer cadena, el punto deslizado, medio punto doble, punto alto y punto alto, y una cadena de separación. Vamos a continuar los 14 grupos de 5 puntos altos. Es la misma vuelta, la número 11, y terminamos hasta el final de la piña. Ok, continuamos. Aquí estoy terminando la vuelta 11. Ahí está el espacio de la piña, los grupos de 5 puntos altos. Vamos a empezar la 12. Le damos la vuelta al tejido, el espacio de la piña y los lazos de 7 cadenas hasta llegar en este espacio. Ok, aquí estoy en la vuelta 12. Aquí está el espacio de la piña. Tenemos 14 lazos de 7 cadenas. Aquí hice el último lazo de 7 cadenas. Tenemos el medio punto. Tomamos el extremo del tejido con medio punto. Es el mismo espacio. Ahí tenemos la unión de los dos lados. Vamos a continuar los 14 lazos de 7 cadenas y terminamos la vuelta 12 al final de la vuelta con la piña. Ok, terminé la vuelta 12. Empecé la vuelta 13. Ahí está el espacio de la piña. Al lado derecho del tejido, los grupos de 5 puntos altos. Vamos a llegar hasta este espacio. Ok, estoy en la vuelta 13 a la mitad del tejido. 5 puntos altos y 5 puntos altos sin espacio de cadena. Vamos a continuar el espacio de cadena en los demás grupos de 5 puntos altos y así terminamos la vuelta 13. Ok, terminé la vuelta 13 de los puntos altos. Le di la vuelta al tejido y empecé la vuelta 14. Aquí está el espacio de la piña. En la vuelta 14. Los lazos de 7 cadenas. Estamos al lado revés del tejido. Vamos a llegar hasta este espacio que tenemos aquí. Ok, llegué a la mitad del tejido, en la vuelta 14. 5 cadenas. Voy a deslizar el punto en este espacio. Deslizo el punto, 5 cadenas. Aquí están las 5 cadenas. Aquí estos dos espacios se tejieron de 5 y 5 cadenas. Vamos a continuar en la forma regular las 7 cadenas
y terminamos esta vuelta hasta el espacio de la piña en la vuelta 14. Terminé la vuelta 14. Empecé la vuelta 15. 14 grupos de 5 puntos altos hasta este espacio. Aquí voy a marcar la primera disminución, que fue en la vuelta 11. La vuelta de abajo del lazo es la vuelta 10. La primera que empezamos a tejer en los dos lados. Ahí la estoy marcando. Aquí estamos en la vuelta 15. Tejí los 14 grupos de 5 puntos altos. Vamos a tejer este mismo grupo que tenemos aquí después de la cadena. En la segunda cadena, 2 puntos altos, medio punto doble y deslizo en la última cadena el punto. En la primera cadena deslizo el punto, medio punto doble y 2 puntos altos, uno en cada espacio de cadena. Una cadena y vamos a continuar los 14 grupos de 5 puntos altos en la vuelta 15. Así vamos a ir disminuyendo a la mitad del tejido. Vamos a terminar la vuelta 15 hasta el final de la vuelta donde tenemos el espacio de la piña. Ok, terminé la vuelta 15, empecé la 16. Ahí tenemos el espacio de la piña y tenemos lazos de 7 cadenas, son 3, 6, 9, 12, 13 lazos de 7 cadenas. A la mitad estamos hasta este espacio. Medio punto. Y ahí ya tenemos la disminución. 7 cadenas. Que son 13 espacios de 7 cadenas. Y terminamos la vuelta, la número 16, en el lado de la piña. Terminé la vuelta 16, la vuelta de lazos. Y me regresé con la vuelta 17. Aquí tenemos el espacio de la piña. Vamos a tejer el grupo de 5 puntos altos hasta este espacio. Aquí estoy en la vuelta 17 con 13 grupos de 5 puntos altos. Estamos a la mitad del tejido sin espacio de cadena. El siguiente espacio estamos repitiendo esta vuelta que tenemos aquí, es lo mismo que vamos a tejer. Es la vuelta 17. Vamos a terminar los mismos grupos que tenemos hasta el espacio de la piña. Terminé la vuelta 17 y empecé la vuelta 18. Aquí tenemos el espacio de la piña y tengo 12 lazos de 7 cadenas. Estoy a la mitad del tejido en la disminución, 5 cadenas. Deslizo el punto
en el punto alto, 5 cadenas y medio punto. En estas 5 cadenas y 5 cadenas vamos a tejer este grupo de los 2 puntos altos. Vamos a continuar los 12 espacios de 7 cadenas y terminamos al lado de la piña la vuelta 18. Ok, aquí termino la vuelta 18. Vamos a empezar la 19. Deslizamos hasta el espacio de cadena. Y aquí empezamos la vuelta en el primer espacio de los 6 puntos altos. Vamos a tejer los espacios de 5 cadenas. Aquí terminamos los espacios de 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y este que tenemos aquí son 6. Cinco puntos altos. Vamos a tejer hasta la mitad. La vuelta 19, aquí tengo 12 grupos de 5 puntos altos. Vamos a tejer a la mitad. Tenemos las 5 cadenas y las 5 cadenas pasamos el primer espacio de cadena, 2 puntos altos, un medio punto doble, deslizamos el siguiente espacio, empezamos el siguiente lazo de cadena, un punto deslizado, medio punto doble y 2 puntos altos. Al final tenemos una cadena sin tejer en este espacio de 5 cadenas, una cadena de separación y vamos a continuar los 12 espacios de 5 puntos altos hasta terminar la vuelta 19 en la orilla de la piña. Ok, aquí tenemos el último espacio de la vuelta 19. Vamos a cerrar la vuelta con medio punto. Ahí ya tenemos cerrada la vuelta 19. Tejimos una piña completa en cada lado al mismo tiempo que estuvimos tejiendo las dos piezas de la vuelta 10 a la vuelta 19 para cubrir este triángulo que vamos a ir disminuyendo en este espacio. Aquí vamos a empezar con la vuelta 10. Ustedes se van a guiar con los puntos que tenemos en las vueltas anteriores. Aquí tenemos los puntos tejidos 4 y 4. En la vuelta 10 que vamos a empezar aquí, vamos a tener que tejer 5 cadenas y 5 cadenas. Y en la siguiente los puntos altos sin cadena de separación. Y en la siguiente 5 cadenas y 5 cadenas para tejer estos mismos puntos en la siguiente vuelta. Así se van a ir basando en este espacio según como tengan cada vuelta anterior. Vamos a tejer las siguientes vueltas. Ok, aquí empiezo la vuelta 10 de repetición. Aquí se empieza con las 2 cadenas. Aquí tenemos el primer grupo. Los lazos de 7 cadenas. Aquí tenemos a la mitad 7 cadenas, el medio punto en este espacio y el medio punto en el siguiente espacio para hacer la disminución. Y continuamos con 7 cadenas en cada lazo. Se termina la vuelta, la número 10, la que está abajo.
regreso con la vuelta 11. Ya tienen ustedes toda la demás información. ¿Cómo vamos a continuar? Aquí está la vuelta 11. Así continuamos para terminar una piña más de la vuelta 10 a la vuelta 19. Ok, ya voy a terminar la esquina del abanico. Ahí está. Aquí tejí 5 piñas en el triángulo, 5 piñas en cada lado. Aparte, los 6 que tejimos antes de empezar el triángulo. Estas son las disminuciones, como les indiqué. Aquí está la disminución. Aquí no hay ninguna disminución. Aquí tenemos una disminución. Después de esta última disminución que estamos haciéndola regular, en esta vuelta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. 5 grupos y la disminución. Después de los 5 grupos, se disminuyeron en las siguientes vueltas. Después de los 5, 1, 2. 2 veces más. En esta no se disminuyó y tenemos 3 grupos. Este es un lado y el siguiente lado lo tienen que tener igual a este. Después de pasar este en forma regular sin disminuir, aquí vamos a disminuir 3. 1, 2 y el último 3. Y es el último. Mencioné que tengo 5 piñas en cada lado del triángulo. Aquí vamos a cerrar la vuelta 19. Ahí está la piña, se está cerrando la vuelta completa. Ahí tiene las últimas vueltas. Aquí empezamos el triángulo en los dos lados tejiendo. Después de cerrar la vuelta 19, vamos a tejer esta esquina para cerrar la orilla. Empezando la vuelta 10, tejemos las 2 cadenas, le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar los grupos de 6 puntos altos. Aquí vamos a continuar la vuelta 10. Aquí formamos la B. Aquí pasamos un espacio. En el siguiente vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena y medio punto en el siguiente lazo de cadena. Y vamos a continuar en esta misma forma las 5 cadenas. Pasamos el espacio de cadena, el grupo de 6.
el grupo de 6, 5 cadenas, pasamos un espacio de cadena y tejemos aquí la B. En las 5 cadenas y el grupo de 6, y aquí terminamos la vuelta, la número 10. Ok, ahí está la vuelta 10 en los dos lados. 5 cadenas para empezar la 11. Le damos la vuelta al tejido. Vamos a continuar tejiendo la vuelta 11 hasta la mitad del tejido. Aquí estoy en la vuelta 11, 9 puntos altos, 9 puntos altos en la B para la piña. Vamos a continuar las 5 cadenas, el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6. Pasamos este espacio que es a la mitad del tejido. Lo pasamos y continuamos el grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6, 5 cadenas, 9 puntos altos, 5 cadenas y el grupo de 6, y ahí terminamos la vuelta 11. Vamos a continuar la vuelta 12, las 5 cadenas. Tejemos el grupo de 6, 5 cadenas y los 9 medios puntos. Ok, la vuelta 12. Tenemos los 9 medios puntos, 5 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas. Pasamos este espacio y en el espacio de 2 cadenas, 3 puntos altos. Cinco cadenas, los 9 medios puntos, 5 cadenas y el grupo de 6. Terminé la vuelta 12. Regreso con la vuelta 13, 7 medios puntos, 5 cadenas y medio punto en el espacio de 2 cadenas y 5 cadenas. Vamos a continuar los 7 medios puntos, las 5 cadenas y el grupo de 6. Y aquí tejemos los 7 medios puntos. Terminé la vuelta 13, estoy en la vuelta 14. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, las 5 cadenas y tejemos medio punto en el mismo espacio del medio punto anterior, y vamos a continuar las 5 cadenas. Pasamos un espacio, 5 medios puntos, terminamos con 5 cadenas y el grupo de 6, la vuelta 14. Terminé la vuelta 14. Aquí tengo la vuelta 15 con 3 medios puntos, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, 3 medios puntos, 5 cadenas y terminamos con el grupo de 6 puntos altos, la vuelta 15.
Aquí terminé la vuelta 15 en este espacio. Empecé la 16. Aquí está el grupo de 6, 5 cadenas y medio punto en los 3 medios puntos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a pasar este espacio y tejemos el medio punto en la siguiente piña. Van a ser 2 medios puntos. Aquí tenemos el medio punto. Se juntan las 2 piñas, 5 cadenas, el grupo de 6, vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena, deslizo el punto en el espacio para juntar las 2 piñas, deslizo el punto, una cadena y terminamos el grupo de 6 en el mismo espacio, los 3 puntos altos. Y ahí vamos a terminar, cortar el hilo. Ahí tenemos el tejido, la orilla, todo aquí termina en esta forma. Son 2 piñas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ahí está terminada. Ok, vamos a tejer una vuelta para formar la orilla del tejido en la parte de arriba. Usted puede tejer este espacio como le guste tejerlo. Le voy a dar solamente una idea, es algo muy práctico para tejer. Aquí anudé el hilo, tengo 3 cadenas y 2 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos a formar un grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6. Voy a tejer medio punto. Tejemos en este espacio 3 puntos altos, 2 cadenas, ahí tenemos el grupo de 6. Tomamos este espacio, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, medio punto, vamos a continuar 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio y tejemos medio punto. Así vamos a ir tejiendo las 3 cadenas, los 2 puntos altos, todo lo largo del tejido, medio punto, medio punto, medio punto. Solamente aquí estos 2 espacios los tejimos de 6 puntos altos para que haga como una vuelta en el mismo punto hasta aquí. Y aquí vamos a continuar todo lo largo del tejido para llegar a la punta del lado izquierdo. Aquí estamos al final del lado izquierdo. Vamos a tejer el grupo de 6. Tejemos los 3 puntos altos
las 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6, dejemos en este espacio medio punto y vamos a continuar el último grupo de 6 puntos altos. Ahí tenemos el último grupo de 6. Podemos deslizar el punto en la primera cadena que tenemos aquí y ahí cortamos el hilo. Ahí está terminada la orilla. Gracias, llegamos al final del tejido. Espero le haya gustado. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Cualquier pregunta, con todo gusto. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.